Buenos días, bienvenidos a todos. En esta mañana vamos a comenzar con la clase de la segunda parte, sería del tema robo, ¿sí? Quedaron algunos puntos pendientes. Entonces, bueno, decidimos con el rabino hacer una segunda clase. Así que bueno, le vamos a dar lugar. Le damos la bienvenida al rabino Mordejai Mor. Va a estar dando una charla sobre el tema robo, el precepto de los Benei Noaj, bueno, el precepto de toda la humanidad. De no robar. Así que le vamos a dar la palabra al rabino. Rabino, buen día. Buen día. Buenos días, bueno, rabino. Buenos días. No empezar sin antes saludarlos a todos y desearles un buen año. Shana Tova Umetuká para todos, tanto las comunidades de Chile, como de acá de Mendoza, como la comunidad de Venezuela, y bueno, de donde nos estén viendo. Bolivia. Bolivia también. El Salvador. Hola a Colombia. todos. Salvador. Colombia. Bien. Colombia. España. Bueno, Hola, buen día para todos. España también, mirá, qué bueno. Yo soy español, sabías, tengo ciudadanía española también. Así que, bueno, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, quiero desearles un buen año, que tengan un Gemar Hatima Tova, porque ahora ya pasó el año, ya no decimos Shana Tova, pero sí decimos Gemar Hatima Tova, que significa que sea sellado para bien, ¿no? Hablando del día de Yom Kippur, que es el que se aproxima. Y podamos ser sellados para vida, para bendición, para que tengamos el mejor de los años y que todas nuestras metas y nuestros objetivos que tenemos para este año se cumplan conforme sea la voluntad de Hashem así. Así que bueno, que cada uno de ustedes puedan ser bendecidos. De hecho, el hecho de estar estudiando o estar preocupándose por lo que Hashem quiere para cada uno de nosotros, ya es un motivo grande de bendición y realmente es importante. Entonces, vamos a empezar con la clase. La clase tenía que ver con el tema del robo, la que vimos la semana pasada, ya 2 semanas atrás. Y decidimos hacer otra más porque habían algunas cosas que quedaron dando vueltas y que no las terminamos de completar. Una de las cosas era de que dentro del tema del robo tenemos también que tener en cuenta nuestros jajamín, nuestros sabios en Israel nos enseñan de que la persona que come algo de este mundo y no da gracias por eso que come, también está robando de alguna manera. Los jajamín nos enseñan de que es como robarle a Dios, porque si nosotros decimos que Dios, Ribono Shel Olam, es el dueño del mundo, y yo tomo algo que le pertenece al dueño del mundo para comerlo, para consumirlo, para disfrutarlo, y no doy gracias por ese alimento que yo estoy comiendo, también los jajamín nos enseñan que es como si estuviéramos robando. En el caso de los judíos, nosotros tenemos berajot, diferentes bendiciones para poder bendecir diferentes tipos de alimentos. La decimos en hebreo, pero no importando si es en hebreo o en español, lo importante es que cada uno de nosotros demos gracias por lo que comemos. Por ejemplo, si yo como una manzana, digo, Baruch Ata Hashem, ¿no? Elokeinu melech haolam, el rey del mundo, Boré Priaetz, que sería creador de los frutos. Bendito eres tú, Dios nuestro, creador de los frutos, y me como la manzana o lo que vaya a comer. Así para diferentes tipos de cosas. Nos tenemos que concientizar en una cosa. En los sidurín, que normalmente ustedes por ahí pueden adquirir en algún lugar, sidur de judíos, ¿no? de tefilot, de nuestras oraciones, hay berajot, hay bendiciones que dicen Asher kideshanu bebishvotab besivan, que dice que tú nos ordenaste con tus mandamientos.
Entonces, esas bendiciones son específicamente para el pueblo de Israel. Porque si bien nosotros decimos en Shabbat, ayer que ya me que tú nos ordenaste con tus mandamientos, guardar el Shabbat, como el Shabbat fue entregado a Israel, entonces esta bendición recae solamente sobre los hijos de Israel. ¿Qué pasa con la gente que no es parte del pueblo de Israel, digamos, que no pertenecen al pueblo de Israel? También tienen que ser agradecidos. Y esa parte que dice, ayer que ya no me bisbota simano, esas verajot no tendrían que decirlas. O sea, las personas que no son Israel no tendrían por qué decirlo, porque Dios no le ha mandado a personas que no son judías a guardar Shabbat. No es una ordenanza, simplemente es una elección de cada uno de los que quieren y se acercan. Pero no es una ordenanza. Entonces, en el caso de los frutos, como dije antes, que o los frutos o la comida o el pan o el vino o lo que tomemos, tenemos que decir gracias a Hashem porque Él es el creador de esta cosa que estamos consumiendo y por lo tanto hay que agradecerle a Hashem por esto que estamos recibiendo y es bueno que los Bnei Noach también den gracias a Hashem por las cosas que consumen, ya sea pan, nosotros decimos amontziles germinares que sacas el pan de la tierra, o no sé, no se me ocurrió otra, o tomamos una bebida, decimos Sheakol ya Viparó, creador de todos los alimentos. Entonces, es bueno que tengan en cuenta que cada vez que comen algo o cada vez que consumen algo, acuérdense de que hay un creador que fue el que lo creó y de esta manera denle gracias para que no se tome, como dice nuestro jajamín, como que estás robando, le estás sacando a Dios algo sin pedirle permiso o sin darle gracias. Entonces, acá entendemos que la gratitud también es una forma de pedir permiso o de hacer algo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de las cosas que consumimos o las cosas que hacemos, poder darle gracias al Creador para no caer en este haberá o este pecado que es robar, que sería tomar algo sin pedir permiso al que lo creó, ¿no es cierto? De la misma manera que si tomamos una cosa de alguien sin pedirle permiso, se considera robo, sea como sea. Entonces, si nosotros tomamos algo de la naturaleza, ya sea, como dije antes, un fruto, Boré Priyadama, decimos nosotros en hebreo, que significa creador del fruto de la tierra, en el caso de las cosas que salen de la tierra. Hay diferentes verajot. Hay unas que son para los árboles, otras que son para la tierra, otras que son para el pan específicamente. Hay otras que son para el vino, Boré Priya Geffen, que es para el vino. Entonces, cuando nosotros consumimos cualquier cosa, tenemos que dar gracias por esto para no caer en la verá o en el pecado de robo. Estamos sacando algo de la naturaleza, como dije antes. Entonces, este puntito se me había olvidado a mí en el otro, en el que hablamos sobre el robo, pero era necesario que lo diga porque es necesario de que cada uno de los venenos sean agradecidos del Creador por las cosas que Él nos provee para comer, para alimentarnos. Y en todos los casos, ¿no? Así que era uno de los puntos que no habíamos tocado en la otra oportunidad. Y con respecto al robo, como dije en la clase anterior, tenemos que tratar de siempre pedir permiso por todo. No podemos tomar algo de alguien sin que esta persona nos dé su permiso o consentimiento. Si, como dije en la clase anterior también, si
si alguien encuentra algo y esto tiene algún simán, algún nombre o algo por el estilo, tenemos que tratar de devolverlo a la persona que corresponde y de esta manera poder cuidarnos lo más posible de no caer en esta haberá, en este pecado que es robar. Así que bueno, lo que me había quedado pendiente era esto, el tema de las verajot, que tienen que decirlas. Pueden decir en castellano también, no hay problema, ¿no? Bendito eres tú, Dios nuestro, creador de la fruta o de los frutos. Bendito eres tú, Dios nuestro, creador de los frutos de la tierra. Bendito eres tú, Dios nuestro, creador del fruto de la vid, como es el vino, o así sucesivamente. Es necesario esto. Ahora, me han preguntado el tema de las bendiciones que se dicen después de comer. He sabido de que Abraham Avinu, nuestro padre, él había puesto una especie de restaurante o algo así en el desierto, con el fin de que la gente que pasaba por ahí pudiera entrar a ese lugar, comer, y entonces lo único que le pedía a él no era el valor del almuerzo o de lo que comían, sino lo que pedía a él era que al final de la comida pudieran hacer la bendición de Birkat Hamazon, que es bendición por el sustento. Y con eso se daba por pagado. Entonces, cuando alguien no quería, porque decía, no, yo no creo en Dios y no quiero pedirlo, entonces le decía, no hay problema, te sale $5,000 la comida. Entonces la persona se ponía a pensar, tanta plata, la comida, bueno, o haces la bendición o paga los $5,000, una de dos, vos hacelo como vos quieras. Entonces, de alguna manera lo obligaba a la persona que pasaba a poder pedir esta bendición por el sustento. En la bendición por el sustento que tenemos en los sidurines nuestros hebreos, hay muchas bendiciones que son exclusivamente para el pueblo de Israel y que no tienen que decirlas los Benei Noach en este caso. Entonces, pero hay unas partecitas que sí se pueden decir que hablan sobre el sustento en general, y esas partecitas sí se pueden decir. Pero la bendición generalizada no, porque hay muchas cosas que hablan sobre Israel, sobre la tierra que nos dio, sobre, bueno, diferentes tipos de cosas. Entonces hay partes que no se pueden decir, pero hay dos partes que sí se pueden decir porque son de manera general y hablan solamente de sustento a nivel general, que sustentas a toda la humanidad. Entonces, cada vez que nosotros, como dije antes, comemos algo, tenemos que ser agradecidos con Hashem y darle gracias a Dios por el sustento, por lo que nos da y por tener ese pan o esa comida en la mesa. Esto lo pueden hacer de forma espontánea, quizás hay algunos que lo hacen de forma espontánea y no necesariamente con el sidur, pero es bueno darle gracias a Hashem por las cosas que comemos o consumimos, dándole gracias al Creador del mundo por esta bendición de tener este pan o estas frutas o lo que sea en nuestra mesa. Así que yo creo que, bueno, a veces es espontáneo, ¿no? Porque a veces puede ser que Hashem nos dé una bendición X y en base a eso vamos a dar gracias. Por ejemplo, si alguien estaba esperando sacar un juicio o algo por el estilo, no sé, o alguna plata que le tenía que llegar y le llega, espontáneamente va a decir gracias a Hashem por lo que me diste. Pero en el caso de estas cosas pequeñas, que es como comerse una fruta, una manzana, a veces se nos pasa por alto. Entonces por eso es bueno hacer hincapié que aunque sean las cosas pequeñas, también tenemos que darle gracias a Hashem por las cosas más mínimas que tengamos. Porque si nosotros somos capaces de darle gracias a Hashem por las cosas mínimas, entonces Hashem se va a dar cuenta también y nos va a poder dar más bendiciones todavía, ¿no es cierto? En la medida que nosotros damos gracias por lo poco, Hashem también nos puede dar lo mucho. Así que bueno, esta era la parte que se me había obviado en la otra
parte que no nos alcanzó el tiempo para poder hablar. Así que bueno, esto era lo que quería compartir. Decir bendiciones por todos los alimentos que decimos para que no estemos robando Boreolam sería el mensaje principal de esta charla. Así que bueno, esto, si alguno, no sé si Rodrigo quiere hacer alguna pregunta o algo por el estilo. Sí, Rabino, excelente. Sí. Yo tengo dos preguntas, Decime. pero antes en el chat creo que preguntó Emilia. A ver, vamos a mirar. Rab, ¿también dar gracias por las cosas malas? Obviamente. Obviamente. Si somos capaces de dar gracias por las cosas malas, ya estamos en un nivel bastante bien, porque es difícil, es muy difícil. No es fácil dar. Nos cuesta decir cosas, o sea, dar bendiciones o dar gracias por las cosas buenas. Imagínate dar por las cosas malas. O sea, estamos hablando de otro nivel. Pero sería, obviamente, pues si nosotros somos capaces de dar las cosas malas, también vamos a ser conscientes de dar gracias en las cosas buenas. Eso es importante. Las cosas malas también nos ayudan a veces a crecer, ¿no es cierto? Porque dice que cuando una persona hace teshuvá, o cuando un Baal teshuvá, un yehudí que no guardaba ningún mandamiento, nada, se vuelve a Hashem y empieza a hacer la voluntad de Hashem y hace teshuvá, todas las cosas malas que hizo se le cuentan como buenas. Todas las cosas malas que hizo se le conviertan como mitzvot. ¿Cómo puede ser? Uno piensa, si son malas, son malas, si son buenas, son buenas. ¿Cómo puede? No, porque eso malo que me pasó me llevó a hacer teshuvá. O sea, en el fondo fue bueno. Porque si no hubiera pasado por esa experiencia mala, no hubiera llegado nunca al conocimiento de Hashem, ni al conocimiento de su Torah. Entonces, todas las cosas malas que a cada uno de nosotros nos pasan, de alguna manera tienen un trasfondo bueno porque nos llevan y nos impulsan a acercarnos al Creador. Entonces, por eso cuando uno hace teshuvá y cuando uno se arrepiente y uno hace teshuvá, todo lo malo que hizo fue el motor que lo llevó a llegar hasta ahí. Entonces, eso malo se convierte en bueno. Esa sería la idea. Por las cosas malas, obviamente, hay que pedir también o dar gracias. Excelente. Rabino, Sí. sabemos que el precepto de robar es un precepto que entraría en la categoría, creo que negativo, de decir no tenés que robar. Ahora, la pregunta es, ¿se puede robar para hacer un bien? O sea, ejemplo, Robin Hood. Claro, o tenés un familiar que tenés un familiar que tiene un arma que puede cometer un error. Bueno, se la robás y, no sé, la tirás. ¿Está bien robar para hacer un bien? Ese es el lado bueno del robo, digamos. Bien. Porque como todas las cosas que Hashem creo son buenas, entonces uno piensa y uno medita, bueno, ¿qué puede ser bueno robar? Es como dicen nuestros jajamín cuando nos dicen, no, si hay una persona enferma y sabés vos que está mal y que los exámenes le salieron mal, vos no le vas a decir, mirá, los exámenes te salieron mal, tenés 4 días de vida, te vas a... Mirá, nadie va a hacer eso. Todo el mundo va a tratar de darle ánimo para que se recupere, a pesar de que saben que quizás los exámenes no están bien. Entonces hay una misma que es justamente hacer lo contrario. O sea, no afligir a la persona, y en esa misma es una mentira, porque en realidad el hombre está mal. Pero ahí estás cumpliendo una misma, que no es afligirlo, no es acelerar el proceso. Si es que Hashem si él tiene que irse de este Olam, Barminan, bueno, no acelerar ese proceso, sino amortiguarlo. De la misma manera, el robo o cualquier otra cosa que se hace con un fin bueno, o sea, que se hace con un fin de evitar una cosa peor, como el caso que dijiste vos, el caso de un arma que es muy peligrosa, que puede dañar a otras personas. Digamos que es la parte buena del robo, que en realidad no tendría que ser
pero a veces tenemos situaciones límites que nos obligan a llegar a ese punto y a veces puede ser factible en ese sentido. Así que digamos que esa es la parte buena. Todo lo que hace Hashem es bueno. Y eso también. Excelente. Rabino, con respecto a las bendiciones de la comida, si en mi mesa tengo pan y vino, ¿tengo que bendecir por separado al vino y al pan o ya bendiciendo una de las dos cosas ya está? No, separado porque el vino tiene un din, como dijéramos, un decreto diferente, porque el vino se usaba mucho antes para la idolatría. Entonces hoy en día se consume vino kasher. En el caso de nosotros los judíos consumimos vino kasher, justamente por lo mismo, para evitar de que haya ningún tipo de roce con ninguna cosa idolátrica y solamente esté consagrado para Boreolá. Entonces, el vino tiene una bendición especial porque es con lo que se consagran los días festivos, Shabbat y otros días que Yom Tov, que se consagran con vinos. Y entonces tiene una bendición aparte que es Boré Pri Geffen, que sería la bendición del vino, que es el fruto de la vid, ¿no? Ahora es curioso porque si vos te comes una uva, no decís Boré Pri Geffen porque no es fruto de la vid, sino que es fruta. Entonces en la fruta decimos Boré Pri Eitz, y sería el fruto, dar gracias a Hashem por el fruto, por lo que hizo el fruto. En el caso del vino tiene una bendición especial, aparte. Y en el caso del pan también, ¿no? Amosiles germinares, que lo que nosotros decimos, sacamos el pan de la tierra, que bendito es tú, Hashem, nuestro Dios, que sacas el pan de la tierra. Nosotros decimos eso porque el pan también tiene una bendición especial. Ahora, cuando uno come pan, en el caso nuestro, de los judíos, cuando comemos pan, Jajamín nos enseña, los sabios nos enseñan que la seudá, lo que se llama seudá, lo que se llama comida, o almuerzo, o cena, o una comida, solamente se da gracias por la comida en general solamente cuando hay pan. Cuando no hay pan, se hacen las bendiciones individuales. Por cada cosa que comes, vas diciendo una bendición. Pero en el caso de cuando comemos pan, entran todos los alimentos que están en la mesa. Cuando vos comes pan, ya es una bendición sobre todo. Porque el pan se entiende que es la comida principal. La comida principal, el sustento del hombre, es el pan. Entonces por eso se hace una bendición por el pan y queda todo encerrado, o por el vino y quedan todas las bebidas incluidas. Cuando haces por el vino, porque el pan y el vino son los principales alimentos, digamos. Excelente, Rabino. Acá hay una pregunta de Maxwell. Ahora se la voy a leer. Dice así: cuando hay materiales de tipo intelectual, como libros, etcétera, que no están en circulación o disponibles en el mercado, pero sí están disponibles en Internet, ¿sería permitido adquirir esos recursos de Internet aunque no sean de una fuente autorizada? Lo ideal sería que sea de una fuente autorizada. Siempre tenemos que buscar la parte blanca y nunca recurrir a otro lado. Pero yo creo que lo dije en la otra clase cuando dije que habían textos que salían muy caros para gente que está estudiando en la universidad. Hoy en día se usaba mucho. Anteriormente, yo cuando era más joven, se usaba la fotocopia. Todo el mundo hacía fotocopia. Hoy en día es más fácil encontrarlo en internet y poder bajarlo. Lo ideal sería encontrar el libro autorizado. Ahora, si no existe y por una razón X necesita el material porque lo necesita para una materia o por algo que es relevante, se podría hacer. Ahora, por siempre curiosidad, yo creo que mejor es buscar el libro original. Ahora, si es por algo valedero, que lo necesita para un examen o para algo, y bueno, y tiene al alcance esto, no tendría que sacarlo de ahí. No le quedaría otra opción, yo creo. Perfecto.
Rabino, hay una pregunta de Bepsi. Dice así. Rab, ¿y si yo tengo la costumbre de lavarme las manos como Hashem ordenó a los judíos antes de orar, ¿debo dejar de hacerlo? Conocí el No. judaísmo antes que el noajismo y tengo algunos hábitos que aprendí de los judíos. Bien. El tema es el siguiente. Cuando vos decís el lavado de manos, nosotros decimos, de vuelta a lo que dije antes, Asher Kideshano me mitzvotav betzivanu. Nosotros decimos, Baruch ata Hashem, Asher Kideshano me mitzvotav betzivanu, al netilat yadayim. O sea, decimos, bendito eres tu Dios, que nos ordenaste, nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste lavarnos las manos. Como no es un mandamiento para los Benei Noach directamente, sino que es para los judíos, el Asher Kideshano me mitzvotav betzivanu, esa parte no habría que decirla. Solamente Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, al netilat yadayim, sin la parte que decimos que nos ordenaste con tu mandamiento, porque estaríamos diciendo una mentira, porque en realidad al no judío no se le ordenó. Y como no se le ordenó al no judío, estarías mintiendo, estarías diciendo, me mandaste de hacer esto, en realidad no me lo mandaste a hacer. Entonces hay que evitar el Asher Kideshano me mitzvotav betzivanu, que sería como que están mintiendo, diciendo, tú ayer me mandaste a ordenar las manos, y en realidad no te lo mandó. ¿Me explico? Entonces, para no caer en esa mentira, entonces habría que sacarle el Asher Kideshano me mitzvotav betzivanu y solamente hacer Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, al netilat yadayim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios nuestro, sobre el lavado de manos. O esto, nada más. Sí, y puedes hacerlo igual. Lavado de manos. De hecho, es importante, ¿no? Hoy en día, con el tema de la pandemia, aprendieron todos a lavarse las manos. Y con gel, y con esto, y con lo otro. O sea, Bien limpias las manos. Sí, Rabino, otra pregunta de Claudia, dice así. Rabino, una pregunta. Si una persona no se vacuna sí. para protegerse de cualquier enfermedad por sus creencias, ¿le estaría robando a su cuerpo bienestar? Si una persona no se vacuna, bueno, eso va en conciencia de cada uno, pero yo creo de que es como si yo te dijera, mira, me voy a martillar un dedo y yo te dijera, no te lo martilles, te vas a lastimar. Entonces, creo yo de que eso va en conciencia de cada uno, pero no sé si es robarle bienestar, porque ¿a quién te estás robando? Vos mismo. Robar es siempre para otro, nunca para uno. Uno no se roba nada. Uno no se puede robar nada. Normalmente el mandamiento de no robar es con respecto al prójimo, ¿no? O a Hashem, pero no con uno. No creo que se estaría robando. Para mí que no. Sí se estaría privando, que sería otra cosa. Estaría privando de tener una mejor salud si es que se vacuna. O de contraer un virus, Hashem Shalom, que a nadie le pase, a ninguno. Se estaría privando, pero no robando, yo creo. Excelente, Rabino, excelente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, amigos, en esta mañana. Claudia. Sí, yo tengo una pregunta. Ok, ve adelante, Claudia. Sí, Raquel, ¿leo la de Claudia? Sí, por favor, dale, Claudia. Claudia dice de esta manera, Rabino, buenos días, Rabino, perdón por la pregunta. Con respecto al robo, conozco de casos en que se reubican niños huérfanos en otras familias en forma clandestina. ¿Eso también se considera robo, secuestro, a pesar de que esos niños seguro que sí. son personas de bien? No, seguro que sí, porque hay instituciones que se dedican a eso, se dedican a ubicar los niños y hacerlo de forma clandestina. No sé a qué se referirá en forma clandestina. ¿Que alguien se los vende? ¿Cómo sería? Porque es medio... Podés activar el micrófono si querés y preguntás.
Niños que son regalados al nacer, me dice acá. Claro. Ahí está. Digo, niños que son regalados al nacer es diferente. Primero porque te lo están regalando. Si a mí me regalan algo, yo no estoy robando nada, me lo están regalando. Entonces ya no entraría dentro del tema del robo. El robo sería cuando se trata de tratas de blanca o tratas de niños que lo hacen en forma clandestina, pero para conseguir dinero, y todo ese mercado negro que hay, que se mueve, eso es malo, es obviamente el robo. Es robo y es negocio fraudulento. Pero después, en el caso de personas que regalan un niño porque no pueden cuidarlo, porque no le pueden dar su atención adecuada, por lo que sea, es diferente, no es lo mismo, no es robar. Perfecto, Rabino. Raquel, ¿podés preguntar? Tengo 4 Sí. preguntas, dice Raquel. Sí, voy a decir dos verbales y las dos ya las escribí, otras dos ya las escribí. Usted mencionó que el Birkat Amazon no es, Abraham lo decía, hacía que sus invitados lo dijeran, ¿cierto? Sí. Ajá. Pero sabemos que para ese momento el judaísmo todavía no estaba en vigor. Mi pregunta es, ¿uno Ejida puede decir al Birkat Amazon? Porque yo había escuchado, no me acuerdo de qué fuente, que el Birkat Amazon es únicamente para los judíos. Claro. Es lo que yo le dije antes. El Birkat Amazon completo es solamente para los judíos. ¿Por qué? Porque hay muchas partes donde habla sobre el pueblo de Israel, donde dice que tú nos sostuviste, que nos sacaste de Egipto y cosas por el estilo. Y entonces esas partes no corresponderían que la diga una persona que no es parte del pueblo. Entonces, eso sí, pero hay otras partes que no nombran ninguna cosa de Israel. En el tiempo de Abraham Avinu, la Birkat Amazon era mucho más corta. No era como la que se lee hoy en los Sidurim. Era mucho más corta porque los rabinos, los jajamín a través de los años le fueron agregando más bendiciones y llegamos a lo que nosotros tenemos hoy, que son un montón de verajot que se dicen, porque se fueron agregando diferentes tipos de verajot. En el tiempo de Abraham Avinu, lo más probable era de que se decía la primera bendición del Birkat Amazon, que creo que, no quiero equivocarme, pero me parece que la primera es la que es de forma generalizada. No sé si la primera y una partecita de la segunda o por ahí. Y después la demás, todo el resto, o sea, lo que correspondería a los venenos sería esa parte primera, que no nombra nada de Israel, ni nombra nada, simplemente que sostienes a todos y a todas las personas, dice en la primera, pero las otras no, porque fueron agregadas por los rabinos para el pueblo de Israel. Entonces, esas no se tienen que decir. ¿Me explico? Okay, sí. Mi segunda pregunta es, yo he leído que para los noajides no hay una cantidad mínima para hacer la bendición, porque para el judío sí tienen una cierta medida. Mi pregunta es, cuando uno como ama de casa, uno está preparando los alimentos y normalmente prueba, y a veces prueba más de una vez o una gran cantidad, depende del hambre que uno tenga cuando está cocinando. Mi pregunta es, ¿uno tiene que decir la bendición aún antes de ir a la mesa o cómo funciona eso? Los jajamín dijeron de que sea un kasai es una aceituna. Si comes del tamaño de una aceituna para arriba, tenés que decir bendición. Ahora, si es para probarlo, probás un poquito. Tampoco no es que es para probar si está salado, si está dulce, ¿no? Ahora, si te comes un cucharón, es otra cosa. La mujer le pone en el tuco, entonces hay bendición para eso. Claro, depende de lo que comas, qué sé yo. Pero va por ahí. Ok, está según mi La tercera, esa eran las dos. Escrita, y es que el lavado de manos antes de pan es solo sobre el pan kosher o cualquier tipo de pan. El tema es el siguiente. Normalmente, no, puede ser cualquier tipo de pan, porque como vos decís, leje minar, si vos decís pan,
en ningún momento decir que es pan kosher. No creo que sea necesariamente sobre pan kosher. Lo ideal sería que sí. O sea, cuando hablo de kosher hablo de que el pan en realidad tiene muchos dinim, muchos vueltas. ¿Por qué? Porque hay todo en el Shulchan Aruch hay todo un montón de preguntas sobre el tema del pan, que si comes pan, que si no comes pan, que si el pan tiene que ser hecho por un judío, si no tiene que ser por un judío, que si le ponen grasa, que si no le ponen grasa. Y bueno, hay un montón de cosas. Pero en realidad, el pan en realidad todo es kosher. Ahora, cuando digo todo kosher, no digo que cualquier judío puede comer cualquier pan. Lo que yo estoy diciendo de todo kosher es de que el pan es agua, harina y levadura. Chao, no hay más nada. Pues lo demás, los agregados que les pongan de más, eso es lo que hay que tratar de ver. Normalmente, entiendo que los venenos, normalmente por una cuestión de la grasa de cerdo que no se puede comer y un montón de cosas, lo hacen con grasa vegetal, que no tiene nada animal, ¿no? Entonces es más factible que no haya equivocación. No porque el veneno no pueda comer cerdo, sino simplemente porque es mejor, nada más que por eso. Pero no porque no puedan, porque inclusive veneno puede comer cualquier tipo de cosa, excepto la que dice las 7 leyes de Noah, de un animal vivo, que también la vamos a ver después, que hay cosas interesantes ahí en esa misma que le dio a los venenos, que tiene que ver con el tema de no comer partes de un animal vivo, ¿no? Pero después la demás no hay problema. Podría decirle Geminares que sacas el pan de la tierra, inclusive con un pan que necesariamente no sea kosher, no sé. Porque el pan, como te digo, es medio complicado. Mayormente el pan es kosher en general, pero hay lugares donde usan grasas que no son de animal, que no podemos consumir los judíos, y entonces ese pan no sería kosher para nosotros. Pero en el caso de ustedes no creo que haya problema. En el caso de Bnei Noach no tienen esa prohibición. A menos que lo hagan por respeto, qué sé yo. Si hay muchos Bnei Noach, yo le preguntaría a todos los Bnei Noach que están conectados ahora si alguno come chancho y todos me van a decir que no. Seguro. Bueno, yo le voy a decir que no. Claro. Yo como chancho, ¿para qué digo no sí, como dice la chimoltrufia? Sí. Esa. Pero, una pregunta. Sí. Entonces, ¿se puede hacer una verajá sobre algo que no es kosher? Pero un veneno puede hacer digamos, la oración del pan sobre un pan que Sí, porque vos no estás diciendo en ningún momento, primero, que Dios te mandó con los mandamientos, lo que dije antes, ayer que ya no me hizo votar encima, ¿no? Simplemente le estabas dando gracias a Dios por ese pan que te vas a comer ahora. Pero ¿qué tal un vino que no es kosher o chancho o alguna de las cosas que no son, que se sabe que no es kosher, ¿no? Como chancho. Claro. Si yo como un sándwich de chancho, bueno, no un sándwich, porque yo haría la oración sobre el pan, pero como chancho de frente. No sé, ¿se puede hacer una verajá? El Bnei Noach, vos podés hacer la verajá, ¿por qué? Te lo voy a explicar así. El Bnei Noach no tiene prohibido no comer taref. No tiene prohibido. Como no tiene prohibido no comer taref, si vos le das gracias a Dios por eso que te estás comiendo, no estás haciendo ninguna verá, porque Dios sabe que vos no tenés vos no tenés obligación de comer kasher. Si yo, judío, Bar Miná, Hashem Shalom, o algún judío come algo taref, esa verajá es de batalá, o sea, es una verajá en vano. ¿Por qué? Porque él tiene y sabe que tiene que comer kasher. ¿Me explico? Pero para el Bnei Noach, que no tiene la obligación, Hashem se agrada de que por lo menos por esa cosa que está comiendo le está dando gracias a Dios, aunque no sea kasher. Bnei Noach no tiene ese problema. El problema es el judío. Nosotros tenemos ese problema. Bnei Noach no tienen ese problema. Gracias, querido rabino.
La verajá vendría a ser como reconocer que todo proviene de él y por eso hay que hacerlo. Es un modo de agradecer, como Sí. cuando alguien nos hace un favor y le damos las gracias. Exacto, eso mismo. Ese es el concepto. Exactamente. Dale gracias a Dios que te está dando ese alimento que vas a comer. Pero, sí. Entonces, Rabí, no hay como se hablan de las, no sé, en inglés dicen las sparks, las chispitas, y cuando Sí. haces una verajá, estás elevando la comida sobre qué haces la verajá. Claro. Nosotros no elevamos nada entonces. Claro, en el tema de los judíos nosotros tenemos la capacidad de poder elevar esas chispas y elevar que es el trabajo del judío en este mundo. Es nuestro trabajo, hacer justamente eso. En el caso obviamente que es una manera de reconocer a Hashem que esto que te estás comiendo es algo que Dios te dio. Le estás dando gracias. Entonces, no es ninguna... Se puede dar gracias después de comer, entonces es como... Sí. Sería por gusto decirlo antes, o sea, después de comer mejor dar las gracias. Puede comer mejor porque mayormente hay gente de otras religiones que lo hacen antes. Claro. Entonces nosotros no es necesario hacer una verajá, entonces. No es necesario hacer una verajá, solo después de comer doy gracias. Y eso es claro, todo. Eso es todo. Cuando vos estás comiendo un almuerzo. Ahora si te vas a comer una manzana, da gracias por esa manzana. ¿Me explico? Claro. Si comes algo individual, da gracias por individual. Si comes en un almuerzo, da gracias por todo al final y ya está. Gracias. Yo tengo una pregunta. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué pasa a veces cuando alguien se olvida algo, ¿no es cierto? Sí. Y quedas vos a cargo de eso que se olvida la persona y no la volvés a ver nunca más y no hay forma de que se lo devuelva. ¿Eso cómo cuenta? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, el tema es así. Si a vos te dejaron a cuidar algo, decís vos. No, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Sí. Estaba trabajando en la caja, ¿no es cierto? Y bueno, cerrás caja y ves que una persona dejó plata de más. Y no lo volvés a ver nunca más porque van millones de personas. Porque era uno de los clientes que vinieron. Claro, ¿qué haces con eso? Bueno, en ese caso, mirá, lo que podés hacer es, no sé, darlo de acá o qué sé yo, sacártelo de encima si querés. Y si si no hay forma, cuando no hay forma, en el caso de la plata es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso que te pasa a vos es lo mismo que le pasara a alguien que encuentra un billete en la calle. ¿Qué sabe de quién es? ¿Cómo hace para devolvérselo? No se lo puede devolver. Vos te encontrás un billete tirado en la calle y le decís, Baruch Hashem, porque la verdad que en el punto de vista cabalístico dice de que ese billete nunca fue de la otra persona, en realidad fue tuyo, porque por eso lo encontraste. ¿Me explico? Entonces, ahora, diferente es cuando hay un simán y hay una forma de poder devolverlo. Cuando no hay forma de poder devolverlo, no hay forma. ¿Cómo haces? No tenés cómo devolverlo. Por más que vos tengas la mejor buena intención, no vas a poder encontrar al dueño. Va a ser difícil. Entonces, en el caso de la caja, medio parecido al de la calle. Lo encontraste, no tiene ninguna marca, ¿no? A menos que alguien le ponga nombre a los billetes, pero yo no creo que haya nadie que le ponga nombre a los billetes. Otra pregunta. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, usualmente ha pasado cuando sos niño? No sé, me viene ahora ¿Qué pasa cuando vos tenés un plato de comida, ¿no? O tenés algo que, ya sea, por ejemplo, cuando sos niño, tus padres te dan, o sea, que no tenés por ahí como derecho a decirle, ¿esto de dónde salió? ¿Por qué estamos comiendo esto? ¿Qué pasa si eso que vos estás adquiriendo fue mal habido? O sea, si fue robado y vos no lo sabés. En el caso de los niños, sí, en el caso de los niños no tienen esa culpa ni esa responsabilidad. Porque vos imaginate, ¿no? Hay una persona que tiene a un traficante de drogas y ese traficante de drogas le da de comer a sus hijos.
Los hijos son chiquitos, ¿qué culpa tienen? No saben de dónde viene la plata, ni lo que hace el padre, ni a qué se dedica, ni nada por el estilo. Entonces ahí no hay forma de... Los chicos no tienen ese problema. Cuando uno ya es grande y es consciente, sí. Pero mientras uno es chico, nosotros para el judaísmo, chicos menores de 13 años. De 13 años para abajo, el chico no tiene, come lo que le dan sin saber de dónde viene. Yo creo que nadie le pregunta al papá, che, papá, ¿dónde compraste esto y dónde lo sacaste? Le ponen un huevo frito con papá frito y se lo come. No va a preguntar de dónde. Entonces, cuando ya son mayores, ahí cambia la cosa y puede ser de que ellos tienen que tomar conciencia de algunas cosas. Pero mientras son chicos, no están infringiendo nada. Gracias, Rob. Rabino, bueno, nos quedan 10 minutos. Hay unas preguntas más en el chat. Voy a tratar de leer todo. Rodri. Si queda alguna pregunta, me la escriben y yo después se la envío al Rabino en la semana. Voy a leer la pregunta. Sí, Meli. No, que cuando termine las preguntas quiero hacer una pregunta. Vamos a ver las preguntas que quedaron pendientes. Maswell. Bueno, creo que esta pregunta ya se respondió con la pregunta de Milena. ¿Cómo puede una persona corregir un acto de robo cuando no tiene posibilidad de contactar a la persona afectada? No se puede corregir. ¿Cómo hacer para corregir? O sea, no hay forma de corregirlo. Si no sabes quién es la persona, no hay cómo corregirlo. No hay cómo corregirlo en el sentido de que convengamos de que Hashem es el que maneja el mundo. Si vos te encontraste un billete en la calle y no tenés cómo encontrar a quién devolvérselo, ni sabés de quién es porque Hashem quiso que pasara así también. Nosotros queremos que Dios maneja el mundo. Si Dios maneja el mundo, entonces dice de que ese billete, como dije antes, era realmente tuyo, porque si lo encontraste sin ningún simán, es porque era para vos. ¿Me explico? Si no tenés forma de poder arreglarlo, es porque esto tendría que quedar como está nomás. No hay forma de arreglarlo. Nosotros no tenemos que hacer lo que sí tenemos al alcance. Lo que no tenemos al alcance no lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Excelente. Bueno, Rabino, hay otra pregunta más. Leímos la pregunta de Maswell y sigue la pregunta de Ítalo, ¿sí? El secuestro está en los 10 mandamientos. ¿Dónde se ubica? En gravedad, en las 7 leyes. El secuestro se encuentra en la misma del robo. En las 7 leyes. Porque vos le estás robando la libertad al otro. Estás robando la libertad a la otra persona. Eso es secuestro. Digamos que es el más grave robo que se puede hacer. Yo creo que sí, que debe ser uno de los más graves. No te puedo decir de forma certera, pero creo que debe ser uno de los más serios. Pero también está dentro del robo. Porque está robándole la libertad a otro ser humano. ¿Qué tal del crimen perfecto? Digamos, alguien roba un banco y nadie lo atrapa, se sale con la suya. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa con eso? Es robo igual. Y como sea robo. ¿No? Si se arrepiente, ¿cómo puede hacer teshuvá por eso esa persona? Una persona que robó y tratando de devolver lo que robó. Como dice la Torá, ¿no? La Torá dice de que el que roba tiene que devolver lo robado. Tratando de devolver lo que robó. Ahora, si está fuera de su posibilidad o no puede, eso ya es un trato entre la persona y el creador. Él tiene que arreglar sus cuentas con Hashem. Pero en realidad, yo creo que el mismo Boreolán, cuando él hace teshuvá, le va a dar la salida a ese problema. Le va a decir cómo tiene que hacerlo de la manera correcta para poder subsanar esto que hizo, ¿no? Porque te imaginas que una persona
una persona hace teshuvá y después de haber robado no sé, toda su vida, ¿cómo hace para devolver todo lo que robó? Difícil, casi imposible, diría yo, poder devolver todo. Entonces ahí ya entra la Rahmaniut de Hashem, la misericordia de Hashem. Hashem igual de todas maneras lo perdona por lo que pueda haber hecho, a pesar de que él no puede repararlo, ¿no? Porque no todo lo podemos reparar nosotros acá. A veces nosotros tenemos que llegar a la presencia de Hashem y tenemos que arreglar las cuentas con él. Y él sabe perfectamente, Hashem, qué es lo que sí podemos y lo que no podemos. Entonces, en base a lo que nosotros y Boreolam sabe que sí podemos o que no podemos, es el punto de reparación que podemos hacer. Si nosotros podemos hacer algo y no lo hacemos, Hashem lo sabe. Y si no podemos hacerlo, también lo sabe. Así que yo entiendo que esto puede reparar hasta donde puede. Si no, puede reparar más. Perdón. Entonces, Boreolam también lo sabe. Gracias. Boris, ¿podés activar el micrófono, Boris? Boris. Buenos días, Rap. Una consulta. Bien. ¿Qué pasa cuando tenés un préstamo de dinero y bueno, sí, Rodi? Bueno, hablamos, sí. le había pasado a Boris, hablamos de hacer la pregunta. Ay, perdón, pensé que me habías pasado a mí. ¿Qué pasa que cuando tenés un préstamo de dinero y no podés pagar alguna de las cuotas, se te hace difícil por tu situación económica o diferentes cosas? ¿Es catalogado como robo lo que estás haciendo? Lo primero que tenés que hacer es tratar de no pedir el préstamo. Eso sería lo primero. Porque dice que el que presta a uno se hace esclavo del que le presta. Entonces, trata de, o sea, es uno de los proverbios, ¿no? El Mishlev sale. Que el que presta o que pide prestado se hace acreedor, se hace esclavo, se hace del que le prestó. Entonces lo primero es tratar de no ser esclavo de nadie y no andar pidiendo prestado. Eso sería lo primero. Segundo, que hay todo un negocio financiero, la financiera, que se basa en esto, en el endeudamiento. Cuando la gente se endeuda, la gente tiene que pagar intereses y esto y lo otro y acá y allá. Al final a veces te metes en alguna financiera que te cobra intereses exorbitantes y no terminas no pudiendo pagar. Pero bien, la pregunta que vos me dijiste es que si dejás de pagar alguna cuota o en algún momento no podés pagarlo, lo mismo que pasa con el que robó toda la vida. Hashem sabe hasta dónde vos podés y hasta dónde vos no podés. Y vos también sabés hasta dónde podés y hasta dónde no podés. Si te endeudás más de lo que ganás, es obvio que te vas a tener problemas. Entonces lo principal, lo primordial, sería primero no endeudarse. Ahora, si por fuerza mayor tenés que endeudarte por lo que sea y no pudiste pagar la cuota, también Hashem lo sabe. O sea, se te está yendo de las manos, no es algo de que vos premeditadamente, vos dijiste, voy a sacar tanta plata y no lo voy a pagar más. Eso es otra cosa. Pero si vos tuviste la buena intención de pagarlo, las kavanot, que se llaman en hebreo, que son las intenciones, son muy importantes. El mundo se maneja, o sea, todo el mundo espiritual se maneja por las kavanot, por la intención que tuviste por hacer algo. Por ejemplo, en la Torah tenemos un caso de que un hombre va a cortar un árbol, se le voló el hacha, le pegó a uno y lo mató. Entonces, Hashem, ¿qué hizo? Preparó una ciudad de refugio para que ese hombre corra hasta la ciudad de refugio y se meta ahí antes que lo agarren los parientes del que mató, porque lo van a linchar. Entonces se va corriendo a la ciudad de refugio, se mete ahí. ¿Por qué Hashem hizo esta ciudad de refugio? Primero, porque conoce al hombre y sabe que va a querer vengar. Y segundo, porque el hombre no tuvo intención. Entonces, ¿cómo Hashem puede acaso amparar a un asesino, a un tipo que mató a otro? No, porque la intención de él no fue matar, fue cortar el árbol. Pero como la espada, el hacha se le voló y le pegó en la cabeza y lo mató al otro,
La intención del es como cuando hoy en día los accidentes, lo mismo. Nadie se sube al auto y dice, ay, a ver cuántos voy a atropellar hoy. Nadie. La gente no sale a atropellar gente, la gente sale a desplazarse en el auto. Si en el intercambio ocurre un accidente, eso acá en Buenos Aires, por lo menos acá en Argentina, se llama lesiones 64. ¿Qué significa lesiones 64? Significa de que fue un accidente, no fue intencional. ¿Me explico? Entonces, en el caso de esto, es lo mismo. Vos te metiste en un crédito para poder sacar el crédito con la intención de pagarlo. Tu intención fue siempre pagarlo. Si en el camino te pasó algo, te ocurrió alguna cosa, es como el accidente. No tuvo intención. Entonces, como no hay intención, no hay castigo, digamos, ¿no? De parte de Hashem, porque tu voluntad fue querer hacerlo, pagarlo. Entonces, bueno, llama a la financiera, lo refinanciás, no sé, buscar la forma de poder arreglarlo. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Excelente, Rabino. Boris, ahora puedes activar el micrófono. Boris. Buenos días. Hola, Rodrigo. ¿Cómo está? Hola. Encantado de escucharlo. Tengo una pregunta respecto a los sitios en los cuales no se realizan las verajot, porque son considerados sitios impuros, por ejemplo, el baño. Quisiera saber si existen más sitios que probablemente no conozcamos, y quisiera, por favor, que nos deslumbre con sus conocimientos. Normalmente el baño no se puede hacer ninguna verajá. En el baño no se puede hacer ninguna verajá, de ningún tipo. Ocurren casos de que a veces hay lugares donde no hay una pileta afuera para poder hacer netilat y la gente tiene que hacerlo en el baño. ¿Cómo hace? Entonces, cierra la tapa del inodoro, de la taza, no sé cómo le dicen en los diferentes países, Colombia, en España, no sé cómo dicen. Bueno, cierran la tapa, hacen netilat, salen afuera del baño y la verajá la dicen afuera, no adentro. Eso sería una forma. Pero adentro del baño no se puede. Ahora bien, por ejemplo, si hay un excremento de perro, tampoco puedes hacer una verajá. O sea, es una cosa racional, o sea, es una cosa lógica. ¿Quién va a bendecir a Hashem adelante de una cosa así? ¿No? O sea, hay algo asqueroso, no sé, no quiero nombrar cosas asquerosas porque es feo, pero si hay cosas que todo por lógica. Es por lógica. Si vos ves algo asqueroso, no te vas a poner a hacer una verajá al lado de eso. Te corres un poco y lo haces en otro lado. Un ídolo también, ¿no? Obvio. Claro, un ídolo también. Tampoco se puede hacer una verajá frente a una iglesia, ponerle, que tienen ahí a muchacho parado ahí adelante, ¿no? No se puede. Muchísimas gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Bueno, termino de leer, creo que son 2 preguntas más que quedan en el chat. Y si hay otra pregunta, me la envían por WhatsApp y yo se la hago llegar al Rabino. Pedro nos dice, yo evito comer todo animal que Hashem dijo que era impuro. Lo hago desde muy chico y sobre todo el cerdo. Lo hago simplemente porque es impuro y me sentiría horriblemente mal si estoy buscando acercarme a Hashem, sintiéndome impuro. Y pienso seguir haciéndolo ahora aún que conozco, que estoy en este camino. ¿Está mal lo que hago? Lo que él dice es de que él los animales impuros no los come. ¿Eso está diciendo? Porque están en la Torá, porque Hashem los prohibió. Eso es una decisión personal de cada persona. Los Benei Noach pueden comer cualquier cosa taref. No hay problema. No estás haciendo ningún pecado. Eso es lo que Dios dice. Ahora, si vos no comés porque vos no querés, o porque no te gusta, o porque te sentís como él dice, se siente mal, eso ya es una cosa personal. Si él no quiere comer chancho porque se siente mal, que no lo coma. Si nadie quiere comer chancho, que no lo coma, no hay problema. Pero no es una prohibición de Hashem. El mensaje es ese, no es prohibición de Hashem. Ahora,
Si vos te sentís mal comiéndote un sándwich de jamón y queso, no lo comas. No lo comas y ya está. Si te hace sentir Rabino. mejor, espiritualmente te hace sentir mejor, hacelo. Todo lo que te haga sentir mejor espiritualmente, tenés que hacerlo. Rabino, escuché que si no comes algo que te es permitido, que te da placer, te estás robando, o sea, estás haciendo, te puede contar en contra por no disfrutar de algo que te es permitido. Exacto, ese tenés mucha razón. Ítalo, ¿no es tu nombre? Bien, Ítalo. Sí. Bien, sí, justamente. Existe tanto prohibiciones de comer algunas cosas como prohibiciones de no comer, como ser. Lo que está diciendo Ítalo, 100%. ¿Cómo es este caso? Por ejemplo, en la Torá nosotros tenemos un mandamiento para el nazir. Nazir es el nazareo, el que hace un voto nazareo. En el voto nazareo él se prohíbe tomar fruto de la vid. O sea, no puede ni tomar ni champaña, ni vino, ni uva siquiera, ni pasas de uva, ni nada que tenga que ver con la uva. Y se deja el cabello largo, ¿no? Y hay unos ciertos requisitos que salen en la Torá. Entonces, cuando el nazir termina su nazareato, digamos, y se le corta el cabello, lo queman en el altar y hace todo esto, él tiene que traer una ofrenda hatat. ¿Qué es una ofrenda hatat? Una ofrenda que traía, que era un animal, que se sacrificaba, y ese animal se sacrificaba con el fin de perdonar un pecado. Entonces, los jajamí preguntan, este hombre se consagró para Hashem, vivía para Hashem, estaba todo el tiempo consagrado a Boreolam. ¿Cuál es su pecado? ¿Qué es lo malo que hizo? ¿Qué tiene que traer justamente lo que dijo Ítalo? Como él se prohibió cosas que estaban permitidas, también se le consideraba pecado. Entonces, cuando uno se prohíbe cosas que están permitidas, también se le considera pecado. Siempre y cuando a la persona le guste y le agrade y le haga sentir bien. Sí, como dije antes, si a vos te hace sentir mal o impuro comerte un sándwich de jamón y queso, entonces no te lo comas porque te está haciendo sentir mal a vos. Pero no es que te estás prohibiendo algo que a vos te gusta y te lo estás prohibiendo porque la Torá dice tal cosa. ¿Me explico lo que digo? No, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo me lo prohíba, que a mí me encante comerme, no sé, o que a alguien le encante comer lechón y no se lo coma, porque por prohibición, ¿no? Y otra cosa, porque la Torá dice que no hay que comerlo, y otra cosa es que yo no lo coma porque a mí no me agrada, no me gusta, no me hace sentir bien, ni física ni espiritualmente. Entonces no lo hago. Entonces no lo hago y no caigo en el pecado. ¿Por qué? Porque no me gusta. Ahora si me gustara y me lo prohíbo, ahí sí. Es lo que decía Ítalo. Si a mí me agrada, me encanta y no lo como, entonces me lo estoy prohibiendo. Que es el caso de nosotros, que yo cuando conversaba con mi rabino de Buenos Aires, entonces él me decía, nunca tenés que decir que esto es feo o que no les gusta. Él decía, el lechón puede ser el chancho puede ser exquisito, pero no lo como porque Hashem dice que no, nada más que por eso. ¿Me explico? Entonces es diferente la relación. Una cosa es no comerlo porque no te hace sentir bien o no te gusta, y otra cosa es prohibírtelo a pesar de que te gusta. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Me explico? Entonces, si a este muchacho le hace mal comer cosas que salen en la Torá y que él dice de que no las come porque se hacen sentir mal espiritualmente, es su decisión y está bien. Uno tiene que respetar la decisión. Uno come lo que quiere comer y no come lo que no quiere comer. Pero de parte de Boreolán no hay ninguna prohibición. Ese es el tema. No hay ninguna prohibición. ¿Está bien? Excelente.
Leo una pregunta más. Bepsi nos dice, Rap, pero es verdad que si no lo hacemos de comer cerdo, mariscos y derivados, elevamos nuestra Neyamá. No, porque estaríamos en lo mismo de antes. Si vos no lo tenés prohibido, no estás elevando nada, porque no estás haciendo nada que alguien te está mandando. Al contrario, estás haciendo lo contrario. Porque alguien te dice, come lo que vos quieras, y vos decís, no, pero esto no quiero comer porque para elevar mi neyamá, no es que le elevás. Ahora, si la persona que se abstiene de comer esta comida, entiende, como dije antes, le hace bien espiritualmente y se siente que está mejor y que esto lo eleva, que lo haga. No hay problema. No hay prohibición ni para comer ni para no comer. ¿Me explico? Ahora, si a esa persona se siente bien, si ella o a esa persona le hace bien no comerlo, que no lo coma, porque le está haciendo bien. Si se siente bien, no hay problema. Perfecto. Leo, creo que queda una pregunta más. No, quedan dos. Bueno, Emilia, no sé si está reafirmando en el chat o es una pregunta donde dice, discúlpenme, pero creo que las cosas son bastante claras. Como no ágidas, tenemos más libertad que el pueblo judío. Sí, perfecto. Sí, eso es lo que quiero decir. Por ahí, perdón. Eso es lo claro. Es como que uno se complica demasiado y es simple, es muy simple. Solamente escuchar y hacer como tienen que ser las cosas. Claro, exacto, tal cual. Excelente. Gracias, y Raquel nos hace una última pregunta. Evasión de impuestos. Pienso que también es robo. ¿Cómo se puede rectificar lo que no se ha pagado? A ver, evasión de impuestos es robo. En algunos casos, acá algunos me van a decir que sí, otros que no, pero bueno. ¿Por qué en algunos casos? Porque depende del gobierno que haya. Si tenés un gobierno corrupto que es un desastre y que hace cualquier cosa, no es una permisión para robar, pero no es lo mismo que tener un reinado justo, que sería diferente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un reinado justo, uno le da gusto pagar los impuestos. Pero cuando uno tiene un reinado que es opresor, o que de otro tipo, no le da gusto andar pagando impuestos. Entonces, depende cómo sea el gobierno, sería como uno tiene que actuar. No quiero decir con esto, ni estoy haciendo apología al robo, sino que simplemente estoy diciendo de que acá tenemos gente de Colombia, de Bolivia, de diferentes países. Yo no sé los presidentes de sus países cómo serán, no conozco todos los gobiernos de América, pero en algunos casos no está bien, igual de todas maneras, evadir impuestos, hay que pagar los impuestos, pero si a alguien se le escapa por algún costado cuando es un gobierno corrupto, no sé si es tanto así, ¿no? Lo ideal sería de que tuviéramos toda América Latina tuviéramos gobiernos justos, democráticos y soberanos y buenos, y que todos pudiéramos pagar nuestro impuesto. Eso sería lo más lógico, lo más espectacular. Pero no suele ser así a veces. Que sí sea. Ítalo, dame un segundo, que voy a leer una pregunta que tengo en el chat. La nena, la hija de Claudia, pregunta si un niño copia el examen de otro, ¿es robo? Sí que es robo, seguro que es robo. Le está robando la respuesta a tu amigo. Seguro que es robo. Porque si vos no tenés la capacidad de contestar tu examen es porque no estudiaste como el del lado. Es sencillo. Tenía que haber estudiado más, esforzarse más y tratar de hacer el examen solo. Bien, Ítalo, te dejo la última pregunta y terminamos aquí con esta pregunta. Ok. Querido rabino, acá en Perú, digamos, bueno, hay un ¿Estás en Perú vos? Yo no sabía que era de Perú. Sí, Perú, estoy en Lima, Perú. Hay bastante corrupción acá, digamos.
yo quiero poner la electricidad acá, siempre me van a decir, no, tienes que pagar esto, una cosa extra. Las coimas. Cualquier cosa que quieras hacer, hay algo que, digamos que, me parece que es como la ley de la tierra de acá, que tienes que sobornar para hacer algo. Sí. Y el gobierno también me parece que es corrupto. Las leyes, si quieres poner un negocio, parece que nadie quiere poner un negocio acá porque tiene que pagar muchos impuestos. En cambio, solo son las grandes monopolios, las grandes empresas, que ellos pueden, pero aquí por eso todo el mundo es ambulante, todos están haciendo sus cosas ilegalmente, ¿no? ¿Cómo está permitido así sobornar cuando estás en un país donde eso es lo que todo el mundo hace y si no lo haces no avanzas? El tema es de que son las leyes establecidas. O sea, vos vivís en un país donde para ponerte la luz tenés que sobornar a alguien y si no tenés luz, entonces tenés que sobornarlo porque no te va a quedar otra. ¿Qué va a hacer? Si no, ¿cómo poner la luz? Entonces, son las leyes establecidas por el lugar. Ahora, lo que es seguro es de que si vos un día tenés que pagar impuestos, no te va a ser agradable pagarle impuestos a un gobierno que actúa de esa manera. ¿Me entendés o no? O sea, no va a ser grato para vos pagar impuestos a un gobierno que para poder poner algo o poner alguna cosa tenés que sobornar a alguien para que te lo coloque. No sería lo correcto. Entonces, yo creo que tenemos que ir atrás de la lógica del sentido común. Todo lo que tiene que ver con los mandamientos y la Torá en general, la mayoría de las cosas, no todas, pero la mayoría apelan al sentido común, a los dos dedos de frente. En la Torá, digamos, en la Torá cuando Abraham estaba en Egipto o con los filisteos, ¿cómo hacía ¿cómo hacía en esa situación en un pueblo que tenías que dar un poco más de lo que, no sé si... Y en este caso, imagínate, a ver, te voy a presentar un caso, no entre pueblos, entre judíos o a Israel y otro pueblo, sino entre hermanos. Jacob va a ver a Esab, después de haber peleado con Esab y que le había robado la primogenitura, de alguna manera, ¿no? Le había comprado la primogenitura. ¿Qué es lo que hace Jacob? Manda primero el ganado, le manda las ovejas, le manda los regalos, le manda todo eso, después manda a las concubinas y a Rachel, la dejó allá atrás porque no quería a Rivka la dejó atrás para que Rachel la dejó atrás para que fuera el último con los hijos más predilectos. O sea, él usó de alguna manera, no fue un soborno, pero sí usó un incentivo. Entonces, tomalo como que cuando vas a dar la luz o cuando tenés que pagar la luz, tomalo como un incentivo. Como que vos le estás dando un incentivo para que el tipo te lo haga bien y te coloque. Pero no, como te digo, no es grato cuando uno tiene que pagar impuestos sobre manera exagerados en gobiernos que no son correctos. Se puede empezar, si yo quiero empezar un negocio, ¿puedo hacerlo así sin declararlo un negocio o tendría que...? No, ¿por qué? O sea, el tema de los negocios es muy, muy complejo. Depende de la ciudad donde estés, el país donde estés, cuáles son las leyes donde vos estás y todo eso. Lo lógico sería hacerlo de forma correcta y como tiene que ser. Ir a la municipalidad, sacar los permisos, hacerlo de la forma correcta. No siempre se puede así. No siempre se puede así. Entonces, cuando no se puede así, una de las cosas que tenemos nosotros los judíos por años, por siglos, es que somos vendedores todo. Entonces sabemos más o menos cómo se maneja la cosa. Y que a veces la mayoría de los judíos
tenían que salir a vender ambulantes también, y tenían que andar golpeando por las casas, golpeando y vendiendo su mercadería y diferentes cosas. Entonces, y tenían que bregar con estas cosas que misma estás bregando vos, con el tema de los impuestos, que sí, que si lo pagamos, que si no lo pagamos, que si acabamos el permiso. Entonces, a veces no se puede. Como para construir mi segundo piso voy a tener que, si quiero hacerlo legalmente, tengo que pagar un pocotón de impuestos que nunca, para mi situación no podría construir un segundo piso, pero la manera que hacen acá es que dan un incentivo por aquí, un incentivo por allá, y se puede... Consiguen el papel. Y construyen, sí. Está bien, a veces, como te digo yo, eso ya no depende tanto de uno. Aunque vos tengas la mejor buena intención de hacer las cosas bien, si el gobierno o el lugar donde vos estás no te lo permite, por H, por B, y no hay otra vía, tenés que seguir viviendo, no podés hacerlo de otra forma. No es que lo estás haciendo por rebeldía, ni porque te estás rebelando contra Hashem. La cabana tuya, tu intención es hacer las cosas bien. Pero si el medio donde vos estás no se da, por más que vos tengas la mejor de las intenciones, no podés hacerlo de otra forma. Hashem también lo sabe. Es obvio. Gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Bueno, Bien. una realidad lo que pasa en Latinoamérica. En todo lado, en todo lado. Esperemos que esto pueda cambiar. Mientras más Benay Noah haya, yo creo que se pueden ir cambiando algunas cosas. Vamos a tener Benay Noah en el gobierno, algún Benay Noah presidente, sería bueno, ¿no? Sería muy bueno. Cambiaría muchas cosas. Rabino, muchas gracias por su tiempo, nos extendimos un poquito más de la hora, disculpe. Bueno, está bien, no importa. Gracias a todos, que tengan buen día y que podamos... Sí, Rabino. Que Marja Timato va a todos, a los de Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile, no sé, Canadá, El Salvador. Muchas gracias, querido Rab, muchas gracias. Claro como el agua, muchas gracias. Bueno, a los de El Salvador, a los de España, gracias. Canadá también. Gracias. Canadá, qué bueno. Saludos. Gracias, estimado Rabino. Bendiciones. Muchas gracias, Rabino. Amigos, bendiciones a todos. Buen día. Buena semana y buen año. Buen año para todos. Buen día, buen año. Igual a todos. Buen año para todos. Gracias, Rabino. Buen año para todos. Shalom. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rabino.